yo creo que lo más difícil fue darme cuenta. Fue darme cuenta porque la relación ya estaba terminada. Yo ya no tenía que hacer nada más en eso. Ella ya había terminado la relación. Yo ya estaba notando que había pérdida de atención hacia la relación. Cuando comencé la terapia, lo primero que descubrí en mí es que no tenía mucha autoestima. Entre amigas siempre se habla de todo. Pero nosotras también lo reflexionamos, porque somos psicólogas. Y sí, también lo sentimos igual que tú, porque en cada historia hay algo que nos resuena. Esto es Nos hace sentido ponerle nombre a lo que traemos dentro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nos Hace Sentido. Con ustedes, sus psicólogas de confianza, Ivonne. En este momento no nos puede acompañar Lili, pero está su alter ego, el perezoso. Todo lo contrario a Lili, obviamente. Y bueno, su psicóloga Gaby. El día de hoy vamos a tratar un tema que esperemos sea mucho de su agrado, que a lo mejor algunas personas lo han vivido y que creemos que esta experiencia les puede aportar. Es justamente un invitado especial que tenemos que ha vivido una experiencia con alguien, pues, narcisista. Entonces, a veces puede ser difícil identificar que estamos en una relación con alguien que, pues, puede hacernos sentir, ¿no?, menos. Entonces, vamos a hablar sobre eso el día de hoy. Él es Ramón Medina y gracias, Ramón, por estar aquí, por abrir tu corazón, por tocar esta experiencia tan sensible e importante de tu vida. Y antes nos gustaría que te presentaras así con nuestros escuchas, quién eres, qué haces, antes de entrar como en tema. Muchísimas gracias, chicas. En verdad les agradezco la oportunidad de estar aquí para platicar esto. Pues no tengo mucho que explicar en el sentido, no soy un especialista, no soy un psicólogo, soy ingeniero civil y viví una situación muy complicada para mí y el poder ahora estar aquí sentado con ustedes hablando lo que viví me hace sentir muy bien, me sana y me es muy grato poder expresarlo por si alguna persona está viviendo lo mismo que yo en algún momento pueda tomar cartas en el asunto y no hundirse en esa situación. Como les comento, soy ingeniero y mi vida era muy, muy común, muy normal. Casado, 2 hijos, y para mí mi vida era perfecta, maravillosa. En verdad consideraba que mi matrimonio era increíble. Y bueno, pues poco a poco, 20 años aproximadamente tardé en darme cuenta de todo esto. Y si no hubiera tenido los tropiezos que tuve en los últimos 4 años, nunca hubiera visto lo que estaba pasando. Y si está bien para ti, Ramón, vamos como dando un recorrido en esta historia, porque justamente el vivir con una persona con rasgos narcisistas, y no vamos aquí a diagnosticar a nadie ni decir, pero vamos a hablar como de esta situación tan característica como para ir dándole forma a este ciclo de vida. ¿Por qué no nos remontamos a cómo era cuando la conociste? ¿Cómo era esta relación inicial donde tú dijiste, de aquí soy y aquí me quedo con ella, todo con ella? Sí, es un poco, tiene muchos años esto, incluso fuimos amigos muchos años en la prepa, imagínate cuánto tiempo, ¿no? Y pues lógicamente el flechazo, por llamarlo de alguna manera, ya se dio hasta que pues yo estaba a punto de terminar la carrera y ella también. Pero como fuimos amigos mucho tiempo, pues en realidad nunca me di cuenta de las situaciones, ¿no? Yo siempre la había visto inalcanzable porque ella conocía a su novio, conocía a sus amigos. Yo jamás pensé que algún día podría ser mi pareja, ¿no? Y llegó un momento en el cual me di cuenta que estaba cerca, que podría suceder, ¿no? Y ya, pero eso ya fue cuando ya estaba, pues, por terminar mi carrera, no sé cuántos años, no recuerdo cuántos años habré tenido, 22, 23, no sé, no me acuerdo, pero así fue como empezó todo, ¿no? Y como había mucha confianza, como amigos, platicábamos muchas cosas, pues yo dije, de aquí soy.
Esto es lo que quiero para mí, ¿no? Porque también había tenido algunas novias anteriormente, pero ninguna había sido tan significativa como ella, tan apegada a cómo era mi familia, tan apegada a cómo era yo, tan apegada a mis costumbres. En realidad, bueno, un término que se usa mucho en temas narcisistas es el love bombing. En realidad, fue muy sutil todo eso y ni siquiera sé si ella lo comenzó o yo lo permití, porque para mí el recibir tanta empatía y tanto cariño, pues para mí fue devastador, porque dije, aquí soy, de aquí soy. Quiero hacer una aclaración. Ella no está diagnosticada como narcisista. De hecho, es a la conclusión que yo llego después de ya bastantes años de estar viendo el tema, estudiando esto, comprendiéndolo yo para poder entenderlo yo. Es que descubrimos este tema narcisista y también gracias a mi psicóloga, la ayuda que yo tuve para poder determinar esto, porque hay varios tipos de narcisistas y en este caso considero que es un narcisista encubierto, pero muy encubierto, muy sutil, muy delicado, pero es muy desgastante. Sí. Sí. Y sabes justamente esto que mencionabas, ¿no? Lo hace tan complicado porque no sabes hasta dónde es ella y hasta dónde eres tú. Ujú. Qué tú estás aportando o generando Sí. también, o qué tanto sí es de ella, porque al final es una relación, independientemente de cómo sea ella, es la relación la que se está viviendo, ¿no? Exacto. Entonces, qué cosas también tú podrías identificar de ti, ¿no? Con la terapia, ¿qué fue lo que tú empezaste a darte cuenta? ¿Cómo supiste que era esta relación la que vivías? Es muy buena pregunta porque cuando comencé la terapia, lo primero que descubrí en mí es que no tenía mucha autoestima. De hecho, mi vida giraba en torno de mi familia, primero de ella, después mi primer hijo, después mi segundo hijo, bueno, niño y niña, y mi vida giraba en torno a ellos y yo no me daba cuenta el grado de abandono en el que yo me tenía a mí mismo, porque para mí era normal el soportar, el aguantar muchas de las cosas que sucedían en casa. Incluso me culpaba yo, es que por mi culpa pasó esto, es que yo debí de haber hecho esta otra cosa. Yo era el que cargaba pues, los errores, los problemas, y a ella la tenía en un altar. Y eso fue de lo primero que me empecé a dar cuenta, que la tenía en un altar. Y que todo lo que ella podía decir era incuestionable y no había persona, no había mujer más perfecta que ella. Eso fue de lo primero que me empecé a dar cuenta. La otra cosa que también me cimbró fue cuando el primer día que empecé a trabajar esto, que yo platiqué el tema y me dijeron que tenía yo un problema, que yo no era un buen proveedor. Y entonces para mí fue muy raro. Digo, ¿cómo no voy a ser un buen proveedor si todo lo que hago lo hago para ellos? Todo ingreso que hay en esta casa es para ellos. Todo atención es para ellos, para ella y para mis dos hijos. ¿Cómo es posible que no sea yo un buen proveedor? Y me dice mi psicóloga, el problema aquí es que un buen proveedor es aquel que provee y da a los suyos, pero guarda algo para él. Y no estamos hablando nada más de dinero. Estamos hablando de cariño, de atención, de comprensión, de todo. Podemos el dinero dejarlo afuera. Estamos hablando de todo lo demás que es más importante. Autoestima, cariño, comprensión. Y ahí fue cuando me di cuenta que efectivamente yo todo lo daba hacia ellos y no guardaba nada para mí. Entonces me di cuenta el grado de abandono en el que estaba y dije, bueno, pues por ahí vamos a empezar. Yo comencé mi terapia queriendo entender para arreglar las cosas. Cuando me di cuenta, al poco tiempo, me di cuenta que no había forma de arreglarlo, que más bien tenía que rescatarme a mí, voltearme a ver a mí, voltearme a verme a mí y comprender para entender y salir adelante. Esa es la lógica un poquito más de un ingeniero, ¿no? Para yo poder entender un problema, para resolverlo, tengo que entenderlo de raíz. Entonces, pues sí, empecé a aplicar mi técnica ingenieril, pero la verdad, una maravilla la terapia psicológica. Sí, y de repente es muy complicado, Ramón, verte que estás en una situación de abuso donde tu autoestima está totalmente lastimada y no te das cuenta que esto es
parte de lo que se está generando dentro de la relación. Y qué interesante que dices, cuando hubo un señalamiento en donde yo sí sentía que estaba dándose todo, que Ujú. yo soy ese proveedor, es lo que te lleva a la terapia. Y ahí claro que dices, descubrí otras cosas en donde yo me estaba perdiendo y efectivamente no estaba proveyendo Ujú. a mí, empezando por mí. Exactamente. ¿Puedes recordar cuáles son estas cosas que, o sea, ella de alguna forma te empujó a esto, ¿no? De véate, bueno, Ujú. llega a la terapia. ¿Qué otras cosas ella llegaba a hacer que trastocaban tu identidad? Porque esto yo lo entiendo así. Tú sabías que eras un buen proveedor porque todo lo dabas hacia afuera. Ujú. Pero ¿qué otras cosas ella llegó a trastocar que dolieron, que, que, que lesionaron esta identidad tuya? Yo creo que precisamente como mi vida se dirigió muy, eh, pues muy suavemente, no me di cuenta cómo iba sucediendo esto. La, el evento que hizo que esto se recrudeciera, me empezara a dar cuenta, fue que tuvimos la curiosidad de abrir un negocio juntos, en el cual pues ya no era la relación pareja, la relación mamá, papá, hijos, no, era la relación trabajar juntos, ¿no? Y entonces me empecé a dar cuenta de muchas cosas que no se cumplían y que no se hacían y que prometía y no cumplía o que me comprometía, sobre todo temas financieros, bancos, créditos. Necesitábamos inyectarle dinero al negocio y pues yo metí todo lo que tenía, me endeudé por todos lados, hice todo lo que tenía que hacer para tener el recurso que ella necesitaba para trabajar y ese recurso se iba en nada, se perdía, y me prometía que el próximo mes ya vamos a hacer esto, el próximo mes va a pasar esto, tú tranquilo, no te preocupes. Y yo con la presión de los gastos típicos de una casa, ¿no? Pagar la casa, pagar los coches, pagar las escuelas y que todo vaya caminando bien. Pero el ingreso se redujo. Entonces ahí fue donde me di cuenta de muchas cosas que estaban pasando, que yo dije, esto está mal, esto me está incomodando. Y aparte de todo, fue muy difícil para mí porque en mi cabeza ella era perfecta. Entonces, ¿cómo podía yo decir que esa persona perfecta que tenía en ese altar estuviera haciendo cosas que no eran las adecuadas? Siendo que, bueno, no sé, yo creo que para abrir un negocio, sobre todo de ventas y esas cosas, uno requiere tener pues una preparación financiera, eh, administrativa, económica, que yo en algún momento de mi vida estudiantil y laboral la tuve y la desarrollé, pero ella no. Y yo o sea, bloqueé, para mí mis conocimientos no importaban, lo que ella decía era lo importante. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta que me estaba devaluando, que me estaba haciendo a un lado, que me estaba minimizando. Incluso recuerdo un pensamiento que pasó por mi mente de decir, incluso pensando que estaba bien, dije, qué cómodo que no me tengo que preocupar por nada más que conseguir el dinero para tal cosa, para hacer esto, para hacer aquello, y ella se encarga de contactar al proveedor, de arreglar las cosas, de importar ciertas cosas que necesitábamos. Yo dije, wow, en verdad que es una simplificación al negocio, entonces yo nada más me tengo que preocupar en esta parte y ella se encarga de toda esta parte. Incluso pensé que era muy cómodo y me sentí incluso bien. Sí. Cuando ahora me pongo a analizar eso, digo, en un negocio uno tiene que estar presente en todas las etapas del negocio y saber qué es lo que está pasando, no dejar una a la suerte. Pero bueno, como éramos pareja, como éramos matrimonio, confié demasiado, demasiado y era cómodo para mí confiar. Claro, y Ujú. es eso, ¿no? O sea, también uno no se queda en una relación así si no hay algo que esté encontrando de alguna manera, ¿no? Ujú. No te quedas solamente con lo malo. Ujú. Y cuántas veces te lleva a justificar, ¿no? Cosas porque para ti, como dices, ¿no? Tú la tenías acá en el Ujú. pedestal, ¿no? Sí. Entonces creo que había cosas que quizás te dabas cuenta, pero que las justificabas porque para ti era imposible decir, no, Ujú. ¿cómo puede ser ella, no sé, egoísta o que no me apoye? No, 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 eso no es posible. ¿Cuánto tiempo te llevó poderte dar cuenta o de ver realmente también la persona que ella era, independientemente de lo que ya habías conocido? Hija, yo creo que el primer
parteaguas que empecé a tener fue cuando en alguna vez, al darme cuenta del abandono en el que me tenía, y decía, bueno, yo trabajo, hago esto, nunca alcanza para mí, nunca tengo para mí, nunca hay nada para mí. Entonces llegó un momento en que, comentando con ella, le dije que no estaba de acuerdo con eso. Y ella me dijo que era muy egoísta de mi parte pensar así. En ese momento sí me asustó, porque dije, ¿cómo yo no puedo ser egoísta con los míos? Pero ya después, comprendiéndolo, pues fue un espejo, un reflejo, fue una manera de manipulación. Probablemente ni ella misma se haya dado cuenta de eso, porque yo creo que ni ella misma se da cuenta de cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues sí, el que me haya dicho egoísta fue algo que me movió mucho, y que ya después confirmé cuando comencé con las terapias, de que no era un egoísmo, era un voltearme a ver, ¿no? Voltearme a ver que yo valgo, que yo puedo, que yo soy, y no haberme dejado tanto tiempo abandonado, ¿no? Sí. Tocaste un tema importante. Hablas de esta manipulación, que es muy sutil. Desde la idea que tú tenías de ella está en el pedestal, ella está perfecta y yo soy el que me equivoco. Que es como esta relación que es como una de las así características de sentir el error es mío, el error no viene de allá, porque allá hay perfección. Ahí está, sí, cuando cedemos a esa grandiosidad. Y entonces acá es, tengo el error, me voy equivocando, pero te vas dando cuenta que hay manipulación, que hay cierto grado, y supongo que esto lo fuiste descubriendo en terapia. Sí. ¿Y en terapia pudiste ver o pudiste notar algunas otras manipulaciones sutiles que hubo dentro de la relación? Pues ya fueron muchísimas, porque ya fue una cascada, fue una ola que me cubrió por encima, ¿no? Porque aparte de que ya teníamos problemas de pareja, ya teníamos cosas que nos molestaban mucho mutuamente, pues empezaron a caer más y más cosas, empezaron a salir muchos rasgos narcisistas muy fuertes. Por ejemplo, las agresiones pasivas. Era terrible el hecho de yo, no sé, un ejemplo muy tonto probablemente, pero la cama en la mañana, pues ella se levantaba y tendía su mitad. Y dejaba, o sea, yo cuando me daba cuenta ya estaba tendida a su mitad. Y eso para mí era muy, muy doloroso, porque decía, bueno, no importa que no la tienda, yo tiendo la cama solo. Pero no, era marcar de que aquí está la línea divisoria y ahora es tú acá y yo acá. Fue muy doloroso para mí pensar eso, porque yo me sentía el culpable, el que había producido todas estas agresiones. Y así como era la cama, también era a la hora de llegar a casa en la noche a descansar y subir a la habitación y que ella estuviera, pues, con la luz apagada, tapada y cubierta, y, o sea, no quiero hablar contigo, no me interesa tener diálogos contigo. Pues en realidad empezamos a cohabitar como roomies, y luego, para colmo, lo que muchas personas nos pasó en ese momento, pues que teníamos la pandemia encima. Entonces no había trabajo, no había ingresos, no había muchas cosas del día a día, y aparte de todo tenía que vivir con ese tipo de agresión, ¿no? Al grado que yo tuve que adaptar un área en la casa, en la parte de abajo, y cambiar mi cuarto para allá, mi habitación, casi dormía junto a los perros, ¿no? No es que me molestara convivir con mis perros, pero sí era muy, 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 muy triste, ¿no? Y también la angustia que me estaba comenzando a dar, qué imagen yo le estaba dando a mis hijos. ¿Qué estarán pensando mis hijos de mi papá no tiene la fuerza para salir adelante? O está muy bien que mi papá luche por nosotros. No sé, eran muchas cosas que pasaban por mi mente. Fue una etapa muy, muy oscura, muy gris. Pero sí. Perdón, Ramón. Y también eso, entiendo que ya la terapia te hizo ver muchas cosas, pero también a veces, antes de llegar a la terapia, también lo hablamos con otras personas, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia hablándolo con otras personas? ¿Cómo lo miraban? ¿O hasta dónde decías, abro esto o no? Sí. ¿Cómo fue para ti vivir? Fue difícil porque el 80% de mi círculo amistoso era en conjunto. Y como ella siempre fue una persona muy encubierta en ese sentido, pues todos me decían, ¿cómo es posible que me digas esto? No te lo puedo creer, porque me lo estás diciendo tú, pues te puedo creer porque te conozco, pero no, ella no puede ser así. Entonces fue muy difícil porque me causó más duda todavía.
me causó más duda. Porque incluso después de que yo decidí en algún momento salirme de la casa, porque ya era insostenible mi relación, mi situación, y salirme de la casa, pues ella inmediatamente empezó a, como dicen, cerrar puertas, empezó a citar a los amigos, a hacer reuniones en casa, a platicar, a exponer su caso, como que a blindarse antes de, porque, digo, después descubrí que es también una actitud muy narcisista, el validarse con los demás, es decir, para que yo fuera el malo y ella fuera, para justificar, básicamente, justificar la separación de tantos años. Pues yo supongo que ella tenía que justificar ante su sociedad que yo era el malo, ¿no? Y yo creo que le funcionó eso, porque prácticamente el 80% de mi círculo amistoso desapareció, se fueron hacia ella. Y es lógico, también yo lo llegué a hacer cuando algunos amigos tenían un tema complicado y había una separación, pues uno siempre dirigía su mirada hacia ella, hacia los hijos, a que estuvieran bien los hijos, básicamente por eso. Y yo no los culpo. Pero sí me dolió, amistades muy fuertes, muy bonitas. De momento todos, como si doblaron bandera, todos decidieron voltearla a ver a ella, apoyarla a ella y yo me quedé solo. Pero esa soledad me ayudó mucho, porque yo no estaba acostumbrado a vivir solo, yo no podía ir al cine solo, ¿no? Yo todo lo que era diversión, yo tenía que compartirlo con alguien. Si no compartía con alguien, no lo disfrutaba. Entonces yo no sabía estar solo, no me gustaba la soledad. Y esos momentos pues me enseñaron a disfrutarme a mí mismo. Que también Como un reencuentro con Exactamente. Esa es la palabra adecuada. Me reencontré. O no, es más. Creo que me conocí porque no me conocía. Desde mi infancia yo siempre fui una persona muy empática, querer decir lo que los demás quieren que diga, estar de acuerdo con los demás, tener la validación de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos. Entonces creo que nunca había sentido yo una, vamos a llamarlo libertad, de estar conmigo mismo. Y entonces fue cuando me empecé a conocer, no a reconocer, a conocer. Y dije, creo que esto es importantísimo para tener una salud mental adecuada. Es importantísimo conocerse a uno mismo y amarse. Y una de las cosas importantes que hay como este estigma afuera, tú eres una persona ingeniero, educado, y pareciera como que eso escapa, o sea, el relacionarnos de repente con personas complicadas escaparía a la educación, cuando esto no tiene que ver con la educación o con lo que vamos teniendo, esto más bien es la parte emocional, ese gancho que nos hace vincularnos con las personas con rasgos narcisistas. ¿Qué crees que fue lo que enganchaste tú en la relación con ella? Lo que yo enganché, pues puede ser precisamente mi empatía. Una persona narcisista busca un combustible y ese combustible puede ser, más bien es la empatía. La empatía y no vamos a llamarlo bajo autoestima, vamos a llamarlo mi dependencia emocional hacia alguien. Te volteó a ver, Sí, te sentiste visto sí, de primera sí, instancia, era muy empática. sí, pues me conquistó muy rápido. Yo en realidad dije, esto es lo que yo quiero. Básicamente yo en esa edad era un muchacho muy iluso en el sentido de que yo quería una relación bonita, una relación tierna, una relación de familia. Y ella me ofreció todo. Yo durante los 20 años de matrimonio puedo decir que, bueno, digamos 18 años de matrimonio, pero los últimos años fueron los más difíciles, pero yo puedo decir que fue un gran matrimonio, pero porque no veía las cosas. Yo creo que mi misma ceguera hacia lo que estaba pasando permitió que esto fuera funcionando, porque en el momento que yo comencé a poner ciertos límites, en ese momento todo empezó pues a tambalearse. En el momento que yo dije no a algo, porque siempre así, mi amor, sí, lo que tú digas, cuando tú digas, donde tú digas. En el momento que yo dije no, en ese momento empezó a fallar, ¿no? Y también en el momento que empezó a fallar el tema económico. Entonces,
yo hago una analogía que me sentí como una lata de refresco, ¿no? Que mientras tiene el refresco la tengo en la mano, le cuido, donde dejé mi refresco. Pero el momento que ya se acabó, salió la última gota, te arrugan y te tiran a la basura. Esa analogía se me hizo muy fuerte para mí, pero bueno, correcta y adecuada, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que me enganchó, me enganchó a ella y ella a mí, que yo con mi empatía, y mi necesidad de pertenecer, le daba el combustible que ella necesitaba para sentirse vista, para sentirse valorada, para sentirse fuerte. Entonces, yo creo que eso fue lo que más me enganchó. Ramón, compártenos, ¿cómo fue el término de la relación? ¿Fuiste tú quien lo decidió? ¿Fue ella? ¿O cómo fue esta ruptura? Pues yo considero que fue como un acuerdo, pero más bien fue obligado por ella. Ella fue la que dijo, ya no, ya hasta aquí, ya no quiero más. Y bueno, para mí fue devastador, pero después comprendí que fue un descarte. Fue un descarte narcisista, porque ya no me estás dando el combustible que yo requiero, que yo necesito, ya no me lo estás dando, entonces te descarto. Y no sé, probablemente existía otra persona, o probablemente no, o probablemente llegó pronto, no sé. Pero de que fue un descarte y así fue como yo lo viví. Pero para poder comprenderlo, lo tuve que entender. Y ya que lo entendí, y cómo se da el proceso de descarte, pues fue muy lógico que yo ya no era, regresamos al ejemplo de la lata de refresco, yo ya no tenía contenido para ella, entonces pues ya, se acabó, ¿no? Entonces, sí, así fue como comenzó todo a desplomarse el castillo de naipes. Hubo una traición de por medio. No te puedo decir eso, no lo sé, y creo que por salud mental es mejor dejarlo así, porque no, yo creo que más bien había mucha tensión, había mucho nerviosismo derivado del negocio, de los temas económicos, y, pero no te puedo decir que haya habido algo diferente a eso. Para ese tiempo tú ya habías detectado varias cosas, ¿no? Al respecto sobre ella. Es decir, Sí, notaba algunos acciones extrañas en actividades diferentes relacionadas al negocio, pero individuales. Entonces, yo ya estaba notando que había pérdida de atención hacia la relación, probablemente emoción por otras cosas. Fue una ola que empezó a cubrirme, ¿no? Entonces, pues sí, se me hace muy lógico que todo esto haya sucedido y haya pasado. pero te sentías como ya preparado también para esa ruptura por las cosas que tú ya habías analizado, trabajado contigo, o no te lo esperabas. Fíjate que es curioso, yo nunca, a pesar de todo lo que veía, yo nunca pasó por mi cabeza una ruptura. Porque, pues, en mi infancia, mis padres, pues, siempre, como todo matrimonio, tuvo problemas, tuvo gritos y sombrerazos, pero solamente se quedaban en amenazas, ay, esto se va a acabar, pero en realidad no pasaba nada. En realidad seguían adelante, componían la situación y seguían adelante. Entonces mi lógica, mi creencia era que esto se iba a resolver, que esto era solamente temporal, que esto no tenía por qué generarme ese conflicto de que se fuera a terminar, por eso no lo vi venir. Y no sé, si quizá también como una esperanza de que ella cambiara. Pues es que no sé, no que ella cambiara porque para mí era perfecta. Ella no podía cambiar porque ella era perfecta. Una esperanza de que yo hiciera lo adecuado para que las cosas caminaran correctamente. ¿Por qué? Porque si recordamos lo que hemos platicado, yo me culpaba de todo lo que sucedía. Yo me sentía el culpable de que las cosas no estuvieran caminando correctamente. ¿Por qué? Porque me decían, es que eres muy enojón. Es que cuando te enojas avientas todo. Es que, no sé, gritas. Y en realidad, pues digo, yo sí, acepto que Ramón primitivo de antes no tenía forma de gestionar sus emociones. No sabía cómo hacerlo.
Y el Ramón actual, pues ya tiene muchas herramientas que le permite gestionar esas emociones y ser mucho más pacífico y mucho más tranquilo. Pero bueno, no dudo que si tuve algún tipo de arranque, pero en realidad nunca fue por dañar o lastimar a alguien. Era mi desesperación diciendo, ¿qué más hago para que estés bien? ¿Qué más hago para que me perdones? Cuando no había nada que perdonar, ¿verdad? ¿Tus hijos cómo fueron tomando esta... Uy, eso está terrible porque para mis hijos yo siento que también fue muy difícil para ellos porque ellos vivieron algo que yo nunca viví. Yo siempre tuve, y actualmente mis padres siguen juntos a pesar de los años y todos siguen juntos y para mí pues no tuve esas heridas, pero mis hijos seguramente van a tener que vivir y trabajar esas heridas de la separación de papá y mamá para para mi hijo mayor fue un poco más suave en el sentido de que él pues ya era más grande y podía entender un poco más las cosas, pero aún así tiene cosas que le afectaron. Para la que sí fue mucho más difícil fue para mi hija, porque pues para ella el perder la separación de papá y mamá fue muy dolorosa, le restó confianza, el vivir nuevas experiencias. eh, por ejemplo, mi hijo decidió irse a vivir conmigo eh, cuando cumplió la mayoría de edad, y, pero mi hija se quedó con su mamá y bueno, mi hijo ahorita yo considero que está muy tranquilo porque él estudia su universidad, tiene sus amigos, tiene su novia, hace sus cosas, pero mi hija que actualmente está en la prepa, pues sí le cuesta mucho trabajo el, el acoplar lo que ella quiere, las nuevas costumbres de casa, las nuevas responsabilidades de su mamá. Le ha sido muy difícil a mi hija, en verdad. Eh, pero bueno, ya serán cosas. Desgraciadamente no puedo yo ayudar en eso. Son cosas que ya le tocará a ella trabajar. Pero sí, sí es importante resaltar que los hijos llevan muchas veces la parte más dura de una separación. ¿Y qué fue más difícil para ti? ¿El darte cuenta de la situación de abuso que vivías o el poder terminar con la relación? Yo creo que lo más difícil fue darme cuenta. Fue darme cuenta porque la relación ya estaba terminada. Yo ya no tenía que hacer nada más en eso. Ella ya había terminado la relación. Argumenta que ella ya tenía 1 año, 2 años anteriores a que no estaba de acuerdo, que no estaba contenta. Yo, desgraciadamente, nunca me di cuenta de ese proceso que ella tuvo antes. No dudo que lo haya tenido, pero yo me di cuenta hasta que me reventó en las manos, ¿no? Entonces, para mí fue muy duro el reconocerlo, porque para mí pues fue una traición total y absoluta a lo más valioso que yo tenía, que era mi familia, mi matrimonio y mis hijos. Entonces fue una traición, fue muy fuerte, y eso fue lo más difícil para mí. Perdonarme por haberlo permitido, pero también no podía evitarlo porque no lo conocía. Entonces eso fue lo más difícil. A la distancia, ¿no? Porque ahora ya, ¿no? Puedes hablarlo hoy, aunque seguramente remueve, ¿no? Sí, Sentimientos, cosas. Pero ahora que lo ves a la distancia, ¿cómo lo observas de cómo estabas ahí ahora? Y no, es que no puedo decir que haya sido mejor o peor, simplemente es diferente. Y diferente porque ahora me valoro, ahora me volteo a ver, ahora me pongo en primer lugar, y eso me ha permitido pues generar nuevas relaciones, nuevas personas, conocer más personas diferentes, pero ya tengo un filtro que me permite darme cuenta que va bien o que va mal. Yo creo que yo generé una aversión a personas de este estilo porque inmediatamente detecto algún rasgo que me molesta o que que me despierta un sentimiento anterior, inmediatamente digo, no, por aquí no, y me cambio a otro lado, ¿verdad? Ni siquiera hago. ¿Puedes darnos un ejemplo? ¿Cómo qué es esto que tú ves y dices, no,
esto se parece a lo que ya vivía allá atrás. Un ejemplo, bueno, pues lógicamente, pues uno cuando termina una relación, pasa un tiempo y uno empieza a sanar, pues uno empieza a tener la inquietud de volver a rehacer su vida, rehacer una relación sentimental con alguien. Y estas herramientas que fui obteniendo poco a poco me sirvieron para esquivar muchas personas que inmediatamente, o sea, la primera vez que las conocía o salía, brincaba algo, inmediatamente yo me hacía cortocircuito y decía, pues mucho gusto, me dio mucho gusto conocerte, con permiso, y vámonos. Porque no podía volver a permitir caer en una situación tan dolorosa. Y lógicamente, la herida sigue ahí. Ya no, a lo mejor ya no me dolía, pero si la tocaba, sí me dolía. Entonces, fui conociendo personas, incluso a mí, no nada más para entablar una relación sentimental, sino gente nueva en trabajo, con rasgos narcisistas que inmediatamente me hacían brincar. Entonces, esos son muy buenos ejemplos, ¿no? Gente que llegaba y que inmediatamente hacían algo que me hacía reaccionar diferente y me alejaba, ¿no? Qué interesante toda esta historia, Ramón, para una persona que durante 20 años fue como, pues casi que víctima de este proceso abusivo, perdiendo esta seguridad, esta autoconfianza, esta agencia de poderse saber que, pues que soy posible hacerme cargo de mí mismo, ¿no? Claro. Y ahora pasaste un proceso de reconstrucción contigo. Sí. Y ahora ya puedes mirarte a lo mejor quizá más seguro, o cuáles son estas diferencias que dices, ya, oye, por hoy, puedo decirte que ya me siento en otro escenario. ¿Cuál sería este escenario? Pues número uno, trabajé mi autoestima. Eso era muy, muy, muy importante. Y trabajé mucho, y sigo trabajando, en poner límites. Yo creo que el poner el límite a algo, por mucho que nos pueda doler, nos ahorra muchos problemas. Y también yo había hecho la autoestima, el comprender que soy una persona con muchas virtudes que no volteaba a ver. Bueno, todo eso. Sí, tu autoestima, tu autorreconocimiento. Exacto. El poder decir no a lo que no quieres o un sí, o sea, estos límites que te van haciendo fortalecerte, Claro, necesarios en esta reconstrucción desde tu vida. Sí. Pues a mí me pasó haciendo una analogía, me pasó como cuando llevas un auto al mecánico y porque le falla algo y dices, sí, se descompuso aquí, pero se descompuso porque se descompuso acá y acá. Cuando te das cuenta, tienes muchas cosas que arreglar dentro de ti. ¿No? Tienes muchas cosas que arreglar dentro de ti. Entonces, ahora me di cuenta que arreglé lo que más me dolía, que fue todo lo que pasé en 20 años. Ya que ahora no puedo decir que ya lo tengo compuesto al 100%, pero voy bien. Pero entonces ahora estoy volteando a ver todas las cosas que no estaban bien en mi vida, que no tenía arregladas. Ya las empecé a trabajar y bueno, cada día lucho por ser la mejor versión de mí mismo. Y es muy, muy agradable ver los frutos, ver poco a poco cómo voy sintiéndome mejor, voy avanzando. Es un trabajo constante. Exacto, ¿no? exacto. ¿Qué le podrías decir a alguna persona que pudiera estar viviendo una situación similar? Yo lo que le puedo decir a mi yo del pasado, por así decirlo, es que no está solo, que hay mucha ayuda. Lo único que hay que hacer es voltear a ver esa ayuda. Porque nuestra generación, la generación de los jóvenes contemporáneos, como le puedo llamar yo, alrededor de los 50 años, tenemos la creencia que por heredad de nuestros padres de que si yo voy al psicólogo es porque estoy loco y yo no estoy loco. Y no es cierto. La salud mental es importantísima actualmente y yo le diría a esa persona que no piense que está loco, que al contrario, es
Así como si te duele el estómago y tomas una pastilla para el estómago o la cabeza, la salud mental es sumamente importante y la terapia es la aspirina que cura esos dolores. Entonces, no está solo, tiene que evaluar dónde está permitiendo cosas que no tiene que permitir, poner esos límites, identificarlos. Con identificarlos ya es muy importante. Y pues sí, que la vida no se acaba. Para mí era como que ya se acabó la vida, ya. Y no es cierto, al contrario, es una evolución, un cambio, que no es malo. Yo le deseo mucho éxito a ella y también me deseo mucho éxito a mí y también le deseo mucho éxito a todas las personas que estén en una situación parecida como esta para que salgan adelante y los invito a que se acerquen a la ayuda profesional que es importantísima y en verdad es muy sanador. Verbalizarlo es muy sanador. Qué hermoso mensaje, porque al final del día siempre es tan difícil poder salir de una relación en donde tengo esta seguridad de que todo posiblemente está bien y esto que nos vamos haciendo es el gaslighting, pero acá, hacia acá. Lo que dije estará bien, pero Dudas. Todas estas dudas sí. de lo que estoy diciendo será real o tendrá razón la otra persona. Y entonces salir de todo este proceso donde ya te diluiste con el otro, donde ya te perdiste, donde confiar en ti mismo es tan difícil y complicado, creo que es un acto de valentía. Regresarte a ver, voltearte a ver y decir, no, aquí estoy y haciendo esta reconstrucción. Y esto que ahora dices, pues he ganado terreno conmigo a pesar del miedo, a pesar del abuso, a pesar de los 20 años y a pesar de todos los deberías de la familia. Estoy rompiendo con lo que a lo mejor me enseñaron desde casa, una relación de 20 años difícil de poder romper, pero lo más importante es que tú te diste esta oportunidad de estar contigo. Sí. De regresarte esto que es, soy merecedor del amor, de mi amor propio, de cuidarme, de valorarme, de quedarme conmigo. Eso se me hace sensacional. De ponerme primero. De ponerte primero, que es algo que no hacemos en una relación abusiva. Exacto. Siempre es ponerte hacia atrás, porque la relación va primero, porque ella va primero y porque ya nos diluimos. Pero esto es regresarte y entonces también tú importas, también tú estás. Hasta Así sonríes, Ramón. Sí, no, es que soy otro. Mi vida se divide entre el Ramón del pasado y el Ramón del presente. Sin decir que el del pasado fue malo, ¿no? Siempre ha sido bueno. Nada más que aquí era un niño abusado, un niño porque tampoco yo hacía lo que me decían. Y yo pensaba que eso era ser hombre. Y ahora soy pues, me considero un adulto responsable de mí mismo, de mis emociones, de lo que pienso, de lo que siento, y también estoy completamente abierto a vamos a llamarlo la crítica, porque uno a veces uno se equivoca. Y cuando alguien más te dice, oye, tú te equivocaste por eso, a ver, ven, sentémonos y platiquemos. Dime por qué. ¿Por qué? Porque todo lo que me retroalimenta esa persona que detectó algo que no estaba bien en mí es alimento para mí, para mejorar, para lo que les decía, ser la mejor versión de mí todos los días. Entonces, si no me retroalimento de la gente que tengo cerca, de mis amigos, de la gente que me quiera, pues entonces, ¿cómo le hago para poder seguir siendo mejor, no? Pasar del proceso de no decir nada, de tenerlo callado, de qué pena que los demás sepan, de sentirte solo, de todos los amigos no, se van allá con ella, yo me quedo aquí solo, a poder decir, ¿no? Incluso abrirlo aquí. De abrirnos el tema, esta valentía de pasé por esto que es tan difícil y que a lo mejor de repente en nuestra sociedad pensamos que el abuso siempre va a lo mejor más del hombre narcisista hacia una mujer. Y aquí estamos viendo que no, que realmente es también abrirnos a todas estas posibilidades, también pasa del otro lado. Sí, claro. Sí, también habemos hombres que sufrimos, pero los hombres callamos. Sí. Y por eso agradecemos muchísimo, la verdad, que compartas tu experiencia con nosotros y con nuestros escuchas, porque es muy valioso, ¿no? Y sobre todo este hecho de cuando lo reconoces, pero además cuando puedes servir al otro. Claro. Cualquier persona que está escuchando este podcast y que está en una situación como la mía y que lo que estamos platicando les hace sentido, ya con eso valió la pena. Con una persona que salga de esta situación,
ya con eso valió la pena que estamos ayudando. Gracias, Ramón, por abrir tu vida, tu historia, tu corazón con nosotras y compartir este tema tan complicado, pero interesante y creo que también relevante, el poder saber que el abuso en una relación es algo que se debe tratar, es algo que debes acompañar en terapia y no permitirlo. Muchísimas gracias. Gracias a Muchas nuestros gracias. escuchas y hasta aquí nuestro podcast. Hasta luego.